¿Usted es persona física? ¿Ya presentó su declaración patrimonial? Le tenemos noticias. Va a ser muy sencillo hacerlo. Y además, puede que hasta el SAT le regrese dinero. Porque ¿sabe qué? 9 de cada 10 están recibiendo dinero de regreso por haber llevado bien sus finanzas a lo largo de todo el año. Por eso invitamos hoy a Osvaldo Santín, quien es el jefe del Servicio de Administración Tributaria. No se lo pierda en La Billetera. Abril es el mes de las declaraciones de personas físicas en materia de impuestos y nos da muchísimo gusto recibir justamente hoy en esta billetera al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín. Bienvenido. Alicia, un gusto estar con ustedes otra vez. Osvaldo, con el SAT pasamos del miedo a la emoción. Del miedo porque antes daba miedo acercarse. Hace varios años, pero daba miedo. Ahora es la emoción de presentar tu declaración de manera totalmente sencilla y que además en la gran mayoría de los casos te regresen dinero. Cuéntanos qué está pasando. Al día de hoy lo que tenemos es que abril es un mes donde lo que tenemos es la oportunidad de que Hacienda te devuelva el saldo que puedas tener a favor. Pero es en serio, ¿no? ¿Cuántas declaraciones se han presentado? Apenas estamos iniciando abril o mediados de abril y ya tenemos un montón de declaraciones que se han presentado, que han roto récord. Sí, el primer día que presentamos la herramienta para hacer la declaración anual, tuvimos más de 120,000 declaraciones nuevas. El primer día. Oye, estaba la gente en sus marcas listos. ¡Fuera! Como si fuera el Buen Fin. Y lo que estamos viendo es que en la mayoría de los casos, en lo que llevamos de este año, 9 de cada 10 declaraciones que nos han presentado tienen un saldo a favor. 9 de cada 10. ¿Qué tal? ¿Eso cuánto significa en dinero? Al día de hoy ya llevamos cerca de 3,000 millones de pesos. Pesos de devoluciones. ¿Y hay algún promedio, digamos, del monto de devolución? Sí, lo que está, el monto promedio son 7,300 pesos. Haga su declaración, ¿qué tal que tiene 7,300 pesitos? Retomemos un poquito, Osvaldo. ¿Por qué se ha simplificado? Hoy abres la página de www.sat.gov.mx y te encuentras con una novedad tal que pagas impuesto con un clic. ¿Por qué no nos lo describes? Hay que reconocer que este es un proceso que se está materializando el día de hoy, pero ha sido un proceso largo. La factura electrónica, que es el eje a partir del cual se construye esta nueva herramienta, tiene 10 años en nuestro país. Y ha sido un proceso lento, un proceso largo. Un esfuerzo de todos. Un esfuerzo de todos, de las empresas, de las personas, de la autoridad. Ha requerido grandes inversiones en tecnología y que ha ido implicando ir ajustando sistemas en todos lados, en todas las empresas, con los contadores, las mismas personas que se habitúan a eso. Afortunadamente este ha sido un proceso lineal, es decir, que se ha mantenido la idea y la visión y que se ha ido materializando en herramientas como la declaración anual o como Mi Contabilidad. La declaración anual, en lo que consiste es: el SAT tiene una gran cantidad de información. Se los platicaba la última vez, se generan 200 facturas por segundo en nuestro país. Wow. Tan solo el año pasado tuvimos 6,000 millones de facturas que recibimos. Y con esas 6,000 millones de facturas lo que hicimos es armarle el estado de cuenta fiscal a todos los mexicanos. Entonces, cuando entras a la aplicación, cuando entras al portal, ya sabes. Con tu puro RFC y tu contraseña, ni siquiera necesitas ya la firma electrónica. Contraseña que puedes obtener por diferentes vías, ¿no es así? Incluso por internet. Como cuando se te olvida tu contraseña de cualquiera de tus cuentas y que lo único que tienes que decir, olvidé mi contraseña y te la mandan a tu correo electrónico, así la puedes Porque antes se te perdía y tenías que reiniciar el proceso. Y es lo que ya no queremos. No queremos que se vayan a la oficina, que se saturan las oficinas, que pierdas un día para ir a hacer un trámite que lo puedes hacer vía internet. Entonces, con la pura contraseña, entras a la herramienta y la herramienta inmediatamente te despliega todas las transacciones que realizaste durante el año que tienen efectos fiscales. Hay dos botoncitos. El color verde, sí, y ahí dice personas físicas y le aprietas. O arribita dice declaraciones, ¿no? En el banner dice declaraciones. Sí. Y le aprietas. Y sale personas físicas. Y entonces le metes tu clave
y le pones la contraseña. Y ¡ay! ¡Oh, sorpresa! Ahora, Sí, ya sale tu estado de cuenta. No, fiscal, claro. te dice, no debes pagar. Ah, bueno, pero cuando Te debes van a voy a pagar. devolver. Oye, Pero casi que también pagas tienes por que pagar, representar digo. declaraciones. Bueno, Suena si tú mejor. tienes que pagar, quiere sí, decir que nos claro. fue muy bien en el año. La herramienta te arroja tus ingresos. Ujú. Y ahí trae un clic en detalles y te dice quién es tu patrón, cuánto te retuvo y cuánto te pagó. Si tienes honorarios o eres persona física con actividad empresarial, salen todas las facturas que emitiste. En general ahí hay pocas cosas que aclarar. Digo, la información electrónico. es electrónico y está ahí. Lo que tienes que vigilar son tus deducciones. La herramienta ya de manera automática identifica muchos de los conceptos que son deducibles. Como el pago del auto. La inversión en tecnología, ¿cuánto ha sido, Osvaldo? Porque eso Fíjate, se logra ¿no? precisamente por todo lo que se ha hecho en 10 años. Sí, la inversión acumulada es muy importante. El SAT es el principal consumidor de tecnología en Latinoamérica. Órale. Wow. Órale. Y Bueno, mucho- pero vale la pena, ¿no? Sí, ya Totalmente. valió la pena. Efectivamente, porque ya lo que tienes son ¿Y estas cuánto es capacidades. la inversión promedio? En un año promedio debe estar por arriba de los 1,000 millones de pesos en general, pero si agregamos lo de las aduanas, esta inversión se duplica en algunos A años. ver, pero 2,000 millones de pesos de inversión en tecnología Software, resultan sí. pocos comparados con el incremento que hemos tenido en la recaudación y la facilitación del pago La de impuestos. formalización de es- la... ¿Por qué no nos No, cuentas y- un poco de eso, de cómo se ha ampliado la base, de Sí, ¿Cómo han mejorado la con recaudación? esta herramienta creo que se atiende una de las principales preocupaciones que había en materia de impuestos, que decían, es muy difícil pagar impuestos. Esta herramienta para las personas físicas lo hace automático. O sea, no hay excusa. Ya no se puede decir en México que en México es difícil pagar impuestos. Y con beneficios, además. Y efectivamente, y ahora te devolvemos. La otra noción es que solamente unos cuantos pagan impuestos. En los últimos 4 años, en lo que lleva la administración del presidente Peña, se han incorporado al Registro Federal de Contribuyentes 20 millones de mexicanos. Al día ¿Al de RIF? hoy, no, entre el RIF y también en régimen personas físicas. en personas físicas en Wow. general. En total, 20 millones. 20 millones se han incorporado. Al día de hoy ya tenemos más de 58 millones de contribuyentes dentro del registro, que equivale a más del 100% de la población económicamente activa. Estamos a niveles ya de los países de la OECD. Ahora, Entonces, que la aportación en cuanto fiscal... a la incorporación de las personas que tienen que pagar impuestos Es y en correcto. cuanto a el pago de impuestos? Todavía respecto ya de los ingresos Montos. tributarios como porcentaje Del del PIB, todavía estamos incluso por debajo de países 12%, ¿no? No, estamos ya en casi el 14%. Quiero hacer una pregunta fea porque me la han hecho muchas veces, pero la quiero hacer así para que las respondas a la gente que la tiene. Dice, a ver, yo tengo la obligación y además tengo las herramientas para pagar mis impuestos como persona física. Pero ¿qué pasa cuando estos dineros se desvían con casos de gobernadores que no se han llevado a su estado porque no les cabe en la bolsa, con funcionarios públicos que agarran y se clavan Con los el Panama dinero? Papers, ¿no? ¿Qué ha pasado? con Exactamente. eso? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el incentivo de una persona? Ya lo decías ahorita en parte, pero quisiera que tú lo dijeras. Sí, a ver, yo creo que ha habido avances muy importantes en términos de ir construyendo un marco institucional que nos permita combatir estas prácticas. Encontramos prácticas desafortunadas dentro de la sociedad, no solamente por el lado de la corrupción, por el mismo lado de la evasión fiscal o por el mismo lado del lavado de dinero y de la delincuencia. En materia de la corrupción, creo que la creación del Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, han sido pasos muy significativos dentro de nuestra sociedad, precisamente para combatir este tipo de fenómenos que desalientan, desaniman a la sociedad y que hacen más difícil el cumplimiento de las obligaciones. El mal comportamiento de una persona no exime a todos los demás miembros de la sociedad de cumplir con sus obligaciones. Así lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir combatiendo a la corrupción y todos estos casos y fenómenos que nos lastiman a todos, pero en materia fiscal es importante seguir cumpliendo con nuestra obligación como ciudadanos. Ahora es más fácil
Y no solamente es más fácil, también llegado el mes de abril, lo que estamos teniendo son devoluciones. Facilidades. Y reconocimiento Quisiera de derechos, hacerte una pregunta final y que sí es, creo que relevante. Cuando hace un año prácticamente, o se está cumpliendo un año de que se reveló el gran escándalo mundial en el que no solamente México, prácticamente todos los países de la OCDE mostraba la cantidad de posibilidades de evasión a través hasta de el empresas Modóvar salió fantasma, ahí. ¿no? Exactamente, los famosos papeles de Panamá. En el caso de México se señalaron varios. También tenemos el caso de Brecht y esto que se está investigando por las autoridades judiciales. ¿Cómo ha avanzado la investigación en el caso de estos Panama Papers en México? Sí. Y al final, ¿esto qué significa para el contribuyente como yo, que se entusiasmó porque finalmente encontró un clic y pagó el impuesto muy rápido y además ya tiene la devolución? Sí. ¿Cómo lograr que yo siga pagando convencida de que contribuyo, no convencida de que me obligan? Esa es la diferencia. Y yo, en el caso de los Panama Papers, en el caso de todas estas situaciones, es importante aclarar que tener inversiones en el extranjero no es un delito. Lo que es un delito es no declarar esos ingresos. O sea, hacerlo para evitar pagar impuestos. Es correcto. ¿Una evasión? En el caso de los Panama Papers, todas las personas que salieron ahí relacionadas, se les revisó cuál era su nivel de cumplimiento y se llevaron a cabo todo tipo de revisiones, auditorías, cartas de invitación. Y de ahí hemos obtenido una recaudación de más de 500 millones de pesos derivado de estas acciones. Bueno, pues nos hicieron Ahora una sí- calacha los ahora sí. Wikileaks, ¿no? Que No, todo nos mal trae un ayudaron. bien. Sí, y no solamente eso, también creo que generó conciencia de que es importante estar en orden. Este año va a suceder algo importante, que es el intercambio automático de información a través de un mecanismo que coordinó la OSD y 47 países nos van a entregar información de mexicanos en el extranjero. Órale. ¿No? Órale. Esto, Ya saben. efectivamente, esto nos va a dar visibilidad y nos va a dar oportunidad, así como los hizo los papeles de Panamá, de poder verificar que el dinero de mexicanos invertido en el extranjero haya pagado impuestos efectivamente. Y para eso se está abriendo una ventana de oportunidad a través del decreto de repatriación de capitales, donde el Estado está dando oportunidad de que regresen esos capitales, que los inviertan en México, que creen empleos en México y que regularicen su situación pagando un impuesto del 8% sobre las ganancias que hayan Tenido ganancias de capital. Las ganancias de capital. Respecto a las empresas fantasmas y otros mecanismos que se utiliza para combatir evitar El pago de impuestos, creemos que la tecnología es la mejor respuesta. Y lo estamos viendo con la declaración anual. Esto es estado de cuenta fiscal. En el momento en que sucede una transacción, el SAT la registra. He estado cuenta que además te ayuda a conocer más de tus finanzas personales. Sí. Claro. ¿Cuánto estás recibiendo? ¿No? Porque antes sabíamos que en Estados Unidos decía, ¿cuánto ganas al año? Aquí en México te preguntaban y decían, no, pues yo te contesto a la quincena, ¿no? ¿Y cuánto gastas? No, pues ay, no me alcanza la Pregúntale ahí a quincena. quien Sí, va al pero ¿por qué súper. no te alcanza? Aquí te aparece Todo. Es más completo que un estado de cuenta bancario. Es el receptáculo de información económica más importante que existe en el país y que para cada uno de nosotros representa una fuente muy importante de información para organizar mejor nuestras finanzas. ¿Por qué no es una obligación? ¿Por qué es una contribución? No, ¿Pagar impuestos? Es una contribución. ¿Por qué? Es porque en términos de que como se establece la obligación constitucional, es decir, todos los mexicanos, por el hecho de ser mexicanos, deben de contribuir a sufragar el gasto social, el gasto que requerimos para mantenernos integrados como sociedad, que de otra forma no lo haríamos. Es decir, aquellos gastos que tienen una naturaleza pública, pues como es el gasto en la educación, en la salud, en la infraestructura, en la impartición de justicia. que en también en es seguridad. inversión. Que todo eso es inversión. Pues ya lo saben. Pues ¿sabes cuántas escuelas pagué? ¿Cuántas? 3 primarias. Las remodelé con esos Eso. impuestos. Hay que Orgullo, pensar la también en verdad, eso, poder ¿no? decir. O sea, ¿cuántas vacunas contra el Puede salir de Zika cada tú estás aportación. pagando?
No tengo idea porque no tengo el precio de las vacunas, pero Pues hay que sacar la cuenta. Hay que sacar la A lo cuenta y mejor hay si que- pensamos, no sé. Si son de a igual, 100 pesos, pues pudiera a ser ver unas cuántas 1000, tal máquinas vez. de barrer pagué, o sea, algo así. Pues claro, eso para es, invitar para a- eso es. Para eso es finalmente. a que pues cuiden su billetera. Pero también en cuántos baches, y eso ya es responsabilidad de las autoridades locales, se fue mi coche. También, ¿eh? También no siempre se gasta bien el dinero y depende de otras instancias. Pero bueno, por lo pronto nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el SAT nos lo hace de manera mucho más sencilla. Ya lo sabe, hay que hacer su declaración, es muy sencillo. Alicia se tardó 10 minutos, vamos a hacer el reto de cuánto se tardan ustedes. 5. Y vean cómo funciona. Muchísimas gracias, Osvaldo. Un gusto, Osvaldo Oscar, Santín, Alicia, gracias por Mauricio. estar con nosotros, Osvaldo, el jefe gracias. del Servicio de Administración Tributaria.